Nuevamente, buen día a todos aquellos espectadores que se estén dando una vuelta a estas pequeñas cápsulas de información con respecto a las temáticas que tenemos que manejar para, en nuestro caso, materias como problemas contemporáneos del mundo, problemas contemporáneos de México, lecturas históricas, historia contemporánea de México y la de contexto histórico contemporáneo. Vamos a nuestra introducción. Tengan ustedes muy buena tarde. Ahora hay que referir muy rápido a otros puntos fundamentales. Ya hemos mencionado previamente la existencia de los 5 puntos fundamentales para entender el proceso de la historia desde la óptica y la perspectiva que yo les voy construyendo. Pero hemos de agregar que, por las necesidades de lo que nosotros vivimos en la época contemporánea, hay que mencionar 6 temas urgentes si queremos analizar y entender aquellos 5 puntos: política, economía, sociedad, cultura y religión, con lo que estamos viviendo en nuestros tiempos y que son consecuencia del no haber sabido atender a tiempo, el habernos desentendido por completo o simple y sencillamente ignorar y desconocer lo que nosotros estábamos afectando al mundo, que ahora, en el siglo XXI, pues nos está provocando que o metemos mano en estos 6 puntos importantes o nos acabamos y desaparecemos como sociedad, como cultura, como civilización y en una de esas hasta como seres vivos y como planeta. ¿Cuáles son los 6 temas urgentes contemporáneos que nosotros no podemos olvidar ni debemos dejar de lado? No lo olvidemos. Y aquí les remarco además los colores que en este caso específico ustedes van a ver que son las barras sobre las que se apoyan las definiciones. Esos colores son los que nos van a servir de guía cuando tomemos los apuntes y veamos tanto las siglas como los colores para que vayamos aprendiendo cuáles temáticas se enfocan sobre este punto, que algunos se relacionarán cuando sea necesario con política, economía, sociedad, cultura y religión, pero la interpretación que de ello se va a terminar haciendo nos va a llevar a que tomemos en cuenta estos otros 6 puntos que van a ser, por sigla, de hablando de democracia y el proceso de crecimiento o deterioro de la misma, y C, que va a ser interculturalidad, lo que nos va a referir a las formas de relacionarse entre distintas formas de entender el mundo y de construir y manejar sus respectivas visiones de cultura en lo básico y en lo general. Así como podemos hablar que los anglosajones no van a entender de la misma manera la perspectiva de aquello que interpretan los cristianos católicos latinoamericanos, también nos podemos encontrar que dentro de la parte latinoamericanista, cuando hablamos de asuntos indígenas, los habitantes de la ciudad no necesariamente van a entender lo que entienden los indígenas de su relación con la naturaleza, o los indígenas que se terminan yendo a vivir a las ciudades y cómo se terminan ellos adecuando a un nuevo estilo y a un distinto modo de vida. O también entender que no es lo mismo ser un indígena zapoteco de la segunda mitad del siglo XIX a un indígena mije contemporáneo del siglo XXI, a un indígena chiricahua o apache, que es como también se le llega a entender, de la primera mitad del siglo XIX. Serán indígenas, pero no son de la misma región y se entienden de la misma manera. Uno de los ejemplos muy concretos de lo que pasa en la historia de México: por qué a los indígenas yaquis del estado de Sonora, para desarraigarlos, no matarlos, pero sí desarraigarlos, que para ellos puede ser peor que la muerte, ¿por qué? Era deportarlos de Sonora y llevarlos a la zona de Yucatán. Y en Yucatán, a los indios mayas que sigan levantados, sacarlos de esa región y llevarlos a la zona de Sonora. Son indígenas, sí, pero de regiones completamente distintas, de idiomas que no tienen que ver el uno con el otro, y usos y costumbres que, para la visión central, es indígena, pero entre ellos también marcan diferencias. Por eso es bien necesario entender la relación de la interculturalidad, sobre todo cuando hablamos de relaciones internacionales. DH, derechos humanos. Nosotros no podemos dejar ya de lado lo que ahora siempre debe ser considerado, pero que representa otra serie de broncas y problemas para su aplicación y mejor entendimiento en uso contemporáneo, en donde incluso la gente de mala fe o la gente que trae dobles intenciones ha aprendido a manejar la solicitud y la exigencia de sus derechos humanos para que a ellos, a su vez, no los castiguen cuando han violado los derechos humanos de otros. El otro tema medular de emergencia y de urgencia global
que es esa sustentabilidad ambiental. Y en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos del siglo XIX, simple y sencillamente por el hecho de hablar del crecimiento y desarrollo de las ciudades, cómo se va modificando el entorno en el que se vive. A donde llega el hombre, prácticamente lo primero que llega a hacer es a tirar la basura. Eso fue lo que hicieron los hombres de la Apolo 11 cuando llegaron y apenas acaba de aterrizar la nave. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es liberar peso y tirar la basura. Entonces, para que nos demos una idea de cómo hemos ido acumulando basura a lo largo de toda la historia de la humanidad y cómo se recicla consciente o inconscientemente, o cómo se olvida uno de la existencia de la misma. El otro punto medular, hablar de género. Y esta circunstancia en donde antes nos daba lo mismo decir género o sexo, resulta que no, porque además con la medicina y la cultura contemporánea, resulta que ahora uno ya no necesariamente se queda con el género con el que nació y se termina convirtiendo en una opción, cosa que es incomprensible en épocas o tendencias anteriores. Y otro punto medular, si hablamos de movilidad social para todos lados, son los asuntos migratorios. Y los asuntos migratorios que a su vez se relacionan con la cuestión de la democracia o con la cuestión de la interculturalidad o el manejo de los derechos humanos. Si nos fijamos, estos 6 puntos van a tener una circunstancia muy parecida a lo que ocurre con los 5 puntos de política, economía, sociedad, cultura y religión. También se interrelacionan entre ellos y lo que afecta a uno les termina afectando a los demás. Estos 5 puntos, sumados a estos 6 puntos, son medulares para entender el proceso de las consideraciones generales para, ahora sí, empezar a tratar de entender lo que fueron los hechos y los acontecimientos a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias.